Esta es la tercera parte de que hemos comenzado a tratar estas doctrinas históricas y seguramente vamos a tener unos cuantos domingos más. Yo pienso que hoy día no vamos a terminar de hablar acerca de la depravación total del hombre. Es una doctrina, es un nombre que suena un poco medio nuevo, medio extremista quizás, pero vamos a procurar enseñarlo conforme a lo que la Escritura dice. Entonces yo les voy a pedir que me acompañen al libro de Romanos, capítulo 3, versículos del 9 al 18. Vamos a ver. Romanos, capítulo 3, versículos del 9 al 18. Y yo voy a estar leyendo de la versión de la Biblia de las Américas. Entonces esta mañana vamos a ver el tema que se conoce como la depravación total del hombre. La Escritura dice así: entonces, ¿qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera, porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Engañan de continuo con su lengua. Veneno de serpientes hay bajo sus labios. Llena está su boca de maldición y amargura. Sus pies son veloces para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos. Y la senda de paz no han conocido. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Estas palabras que el apóstol Pablo está trayendo pues, parecen bastante duras. Y una primera pregunta que nosotros podemos hacer: ¿a quién se está refiriendo Pablo cuando habla de esa manera? ¿A quién se está refiriendo? Y eso es lo que nosotros vamos a ir hablando en el transcurso de nuestra predicación. Hay algunos hermanos aquí que están estudiando lo que es la doctrina del hombre. Eso se llama, en teología, se llama antropología bíblica. Se llama antropo, hombre, logía, el tratado o el estudio acerca del hombre y desde un punto de vista bíblico. Y esta serie de las doctrinas de la gracia trata con la pregunta: ¿cómo salva Dios al hombre pecador? Eso es lo que nosotros queremos llegar a saber por medio de la Escritura. Y la Biblia tiene que darnos una respuesta, solamente una, considerando que Dios tiene solamente un plan, como ya lo hemos visto. Por eso ha sido pertinente, necesario que nosotros comenzásemos a estudiar lo que es la doctrina del decreto de Dios. Entonces, si en ese estudio nosotros llegamos a comprender que Dios tiene ¿cuántos planes? ¿Cuántos planes tiene Dios? Tiene un solo plan. Entonces, si tiene un solo plan, evidentemente debe tener un solo plan para la salvación. Yo sé que vivimos tiempos en que algunas veces, por algunas doctrinas, pueda llegar a enseñarse de que quizás existan dos planes de salvación. Un plan de salvación que es por gracia, por medio de la fe para los gentiles, y un plan que es por sangre, ¿no? A veces se piensa de que los judíos van a ser salvos sin necesidad de la gracia. Entonces estaríamos hablando de dos planes, dos maneras de cómo salva Dios al pecador. No es el tema que vamos a tratar hoy día, pero yo quería hacer mención de esto porque quiero recalcar de que la Biblia solamente habla de un solo plan de salvación. Solamente Dios tiene una manera de salvar. Es lo que la Biblia dice, no dice otra forma de salvación. Y nosotros lo que tenemos que hacer es llevar todo nuestro pensamiento cautivo a lo que la Escritura dice, por encima de los prejuicios que nosotros tengamos, por encima de las ideas lógicas que nosotros podamos tener. Aquí en la Escritura no existe la lógica, porque si vamos a utilizar la lógica, pues vamos a terminar destruyendo doctrinas, como por ejemplo la Trinidad. Yo estaba viendo un video precisamente de un pastor de Brasil que él estaba hablando unos aspectos acerca de la lógica que debemos de mantener siempre, ¿no? Nosotros sabemos que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. De acuerdo a la lógica de los hombres, ¿cuánto es 1 más 1 más 1? Son 3. Esa es nuestra lógica, 3. Esa es nuestra matemática. Pero de acuerdo a la matemática de Dios, ¿cuánto es 1 más 1 más 1?
Uno. Por esa razón nosotros no podemos usar la lógica de nuestro pensamiento para tratar de acomodar lo que la Escritura dice y me caiga pues bien a mí y yo pueda comprenderlo todo. Esa es una primera parte. La otra segunda parte que yo quiero que nosotros también mantengamos, y siempre lo repito, es que en la Biblia está revelado todo lo que nosotros debemos saber, pero también la Biblia misma nos dice en Deuteronomio 29:29 que hay algunas cosas que son secretas para Dios. O sea, Dios al momento en que nos da la Escritura nos pone una línea ahí a nosotros, ¿verdad? Una línea. Y esa línea Dios nos quiere decir, tú vas a llegar a conocerme hasta este punto. Más allá de ese punto es un misterio para ti, es mi secreto. Pero a veces nosotros somos tan osados que queremos pasar esa línea que es el misterio de Dios. Porque hay algunas cosas que nosotros no comprendemos, como es la Trinidad. Y estábamos hablando nosotros también del decreto de Dios, que nosotros no llegamos a entender cómo es que funciona claramente en nuestra mente, no vamos a llegar a entender cómo es que la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre puedan caminar juntos. Y este pastor también estaba hablando de un principio que yo aprendí también muchos años. Esas dos verdades se enseñan en la Escritura, la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. No las puedo reconciliar, y yo ya se los había dicho de antemano. No lo van a reconciliar en sus mentes, pero en la mente de Dios sí está plenamente reconciliado. Entonces los peligros que nosotros podemos tener es caer en doctrinas que son extremas. Cuando nosotros eliminamos la soberanía de Dios, ¿qué cosa estamos elevando? La responsabilidad del hombre o el libre albedrío del hombre. Y eso no es correcto. Igual, cuando nosotros eliminamos la responsabilidad del hombre y decimos Dios es soberano, pues eso tampoco es correcto, ¿no? La primera doctrina se conoce como la del libre albedrío y la segunda doctrina se conoce como hipercalvinismo. Son doctrinas extremas. Entonces es importante que nosotros podamos entender esto al principio, porque cuando hablemos de la depravación total vamos a llegar a tocar el tema del libre albedrío, no hoy día, lo vamos a dejar para el próximo domingo, pero yo sé que se pueden levantar algunos cuestionamientos, algunas preguntas. Una de las primeras cosas que nosotros vemos en los pasajes que hemos leído de Romanos 3, del 9 al 18, es que todas estas citas son sacadas ¿de dónde? Del Antiguo Testamento. O sea, aquí Pablo no está trayendo una doctrina nueva. Pablo no está enseñando nada que sea nuevo para nosotros, ¿no? No ha sido así. Él está enseñando la palabra de Dios que había sido escrita desde la antigüedad. Él está recogiendo pasajes de los salmos y de los escritos. Y la depravación total, que podemos explicarla, muchos predicadores la comienzan a explicar de estos pasajes, porque es mucho más fácil entenderlo, pero ese no es todo el peso de la Escritura en cuanto a la doctrina de la depravación total. Hay muchos pasajes que hablan de eso, ¿no? De una manera directa, y hay muchos pasajes que lo hablan de una manera indirecta. Y lo que queremos decir nosotros primeramente es que la depravación total es una doctrina muy antigua, muy antigua. Se encuentra en las confesiones antiguas, se encuentra en los catecismos antiguos, no es nuevo esto. Quizás pueda parecer nuevo porque no lo hemos oído antes, porque ahora generalmente la enseñanza popular está caracterizada por exaltar la responsabilidad del hombre solamente, y se ha dejado de lado muchas doctrinas que son históricas y catecismos antiguos también. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es escudriñar por medio de la palabra de Dios qué cosa significa la depravación total del hombre. Y debemos hacerlo, hermanos, considerando que esta, así como muchas doctrinas, han sido mal entendidas en su significado original. Y ese mal entendimiento muchas veces yo sé que comienza por un error involuntario, pero yo también sé de que ese malentendimiento parte de personas que conocen lo que enseña realmente esta doctrina, pero buscan deformarlo con la finalidad de hacer prevalecer su propia enseñanza. Eso es cierto, nosotros nunca he pretendido yo hacer un sermón de escritorio, sino es un sermón práctico. Es un sermón que muchas veces yo recojo experiencias que nosotros estamos viviendo, porque eso es lo que estamos viviendo.
Es muy fácil hacer un sermón de escritorio, sentarme y yo pues hacer solamente en teoría lo que podemos nosotros encontrar en la escritura. Pero encontramos, hermanos, y nos vamos a encontrar más adelante también de que esta doctrina ha sido seguramente, cuando ustedes conversen con otra persona, mal entendida. La depravación total. Ese es el escenario actual en el que nosotros estamos viviendo y nosotros no podemos ignorarlo de ninguna manera. Yo, en primer lugar, yo quiero aclarar lo que no significa la depravación total. Esta doctrina no enseña que el hombre puede ser lo más malvado que puede ser. Esta doctrina no dice de que el hombre es como el mismísimo diablo. No enseña esto. ¿Ya? El nombre depravación total puede hacernos llegar a esa conclusión. Y yo quisiera poner como ejemplo a Adolfo Hitler, ¿no? Adolfo Hitler, algunas personas han creído de que este hombre ha sido lo más depravado posible, ¿no? Cuando hablo de depravación total, posiblemente se venga a la mente de nosotros Adolfo Hitler. No, pero Adolfo Hitler amó a su mamá. Adolfo Hitler fue bueno con su madre, le concedió muchas cosas a su madre. Y por otro lado podemos ver seres humanos que matan a sus padres. Entonces Hitler no llegó a matar a sus padres. Entonces en esa parte podemos decir de que había algo bueno dentro de él. Y aquellos que mataron a sus padres, pero no mataron a sus hermanos, bueno, también hay algo bueno dentro de ellos. Entonces la doctrina de la depravación total no podemos hacerla comparándola con hombres perversos que nosotros conocemos por medio de la historia, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos de alguna manera también han podido hacer algún bien. La depravación total no significa de que el hombre llegue a ser como el mismísimo diablo. Eso no significa, ¿no? Algunas veces, yo lo tengo que aclarar porque a veces ese es el sentido que se le quiere dar a esta enseñanza, ¿no? Ellos dicen, no, la depravación total está diciendo que el hombre es extremadamente malo. No es eso. Y hay que pues hablar claramente, ¿no? Lo que quiere decir, hermanos, o lo que se quiere referir cuando se dice la depravación total, es que el pecado y su corrupción, la corrupción que trae el pecado, ha abarcado todas las áreas de la persona. Eso es lo que quiere decir. ¿Ya? Quizás una mejor forma de expresarlo sería depravación completa, podría decirse, ¿no? En lugar de depravación total, una depravación completa. Ya que el pecado ha pervertido a toda la persona en su totalidad. Y eso es lo que nosotros leemos aquí, en estos pasajes que hablan de cómo es. Estos pasajes, en primer lugar, están hablando de una persona inconversa. Así éramos nosotros. Así éramos nosotros. O sea, el pecado ha llegado a afectar, o ha llegado a pervertir todo el ser de la persona. Ha pervertido su cuerpo, ha pervertido su alma, ha pervertido su mente, ha pervertido su voluntad. Todo el ser ha sido pervertido por el pecado. Eso es lo que quiere decir. Todo está malogrado, todo está podrido por el pecado en un hombre. Eso es lo que significa. Depravación total quiere decir de que el pecado no ha dejado ninguna área del ser humano sin afectar. Eso es lo que significa. Significa pues que el pecado ha penetrado en la raíz del centro mismo de la totalidad de la persona. Eso es. Son muchas palabras, muchas definiciones. Eso es el pecado y tiene que ver con la caída de Adán, como nosotros vamos a ver. Yo pienso que podemos compararlo quizás con todo esto que nosotros estamos hablando, con un médico. A veces nosotros podemos encontrar que hay diagnósticos médicos que hablan, por ejemplo, acerca del cáncer. Se habla de nosotros usamos, o los médicos usan, o se conoce más popularmente, hay un cáncer generalizado, ¿no? Se habla de cáncer generalizado y de un cáncer de cierta área de la persona. Entonces se dice a veces de que el cáncer es generalizado. ¿Por qué? Porque ya llegó a tocar el sistema nervioso de la persona y pues de ahí se distribuye a toda parte y llega al cerebro y lo mata, ¿verdad? Así se habla de un cáncer generalizado, ya porque tocó el centro, quizás la raíz de la vida, ¿no? O de los órganos que sostienen la vida del ser humano. Y también un cáncer parcializado, quizás nosotros podemos compararlo con un cáncer al estómago, ¿no? Que a veces se cura cortando una parte del estómago, pero ese cáncer no ha afectado todas las áreas de la persona.
Si nosotros, por ejemplo, ¿qué pasaría si nosotros entendemos que una persona tiene un cáncer generalizado y el médico le diagnostica solamente un cáncer parcial? La medicina, ¿a dónde va a ir orientada? A curar solamente ese cáncer parcial. Pero esa medicina no lo va a ayudar porque el cáncer es general. Entonces, cuando existe un diagnóstico que es equivocado, ¿qué va a pasar con la medicina? La medicina también va a ser equivocada. El tratamiento va a ser equivocado. Entonces, si nosotros llevamos esto al plano espiritual, nosotros podemos decir, bajo la autoridad de las Escrituras, como dice aquí la Escritura, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y cuando comienza a decir no hay ni siquiera uno, es que 100% de la humanidad está así. Quizás nosotros no podamos vernos así, pero es lo que la Biblia dice, y yo voy a creer lo que la Biblia habla. No lo que yo pienso, no lo que yo siento, sino lo que la Biblia dice. Entonces, la Biblia, ¿qué es lo que dice? De que no hay quien haga lo bueno, por ejemplo. Entonces, cuando dice no hay quien haga lo bueno, ¿está hablando de qué? Ninguna persona, absolutamente ningún ser humano en la tierra puede hacer algo que sea bueno para Dios. Es decir, todo su pensamiento, su cuerpo, su mente, todo está dominado por el pecado, de tal forma que ni aún sus propios pensamientos pueden agradar a Dios. Eso es la depravación total. Y para que nosotros podamos entender, estamos hablando de pecado y estamos diciendo que el pecado ha afectado todas las áreas de la persona. Entonces tenemos que entenderse qué cosa es el pecado. También si nosotros tenemos una definición equivocada de lo que es el pecado, pues vamos a entender también mal lo que es el método que se necesita para sanar a la persona. ¿Qué cosa es pecado? Pecado es no conformarse a la ley de Dios. Eso ya lo sabemos. Pero no conformarse en acciones, en actitudes y en naturaleza. Esas tres cosas. Todos nosotros, por ejemplo, desobedecemos la ley de Dios con nuestro pensamiento. Pero no todos lo desobedecemos con nuestras acciones. ¿Es verdad o no es verdad eso? Sí, es verdad. Todos nosotros hemos odiado a alguien en algún momento de nuestra vida, pero no todos hemos cometido asesinatos. O aquí hay alguien que no ha odiado a alguien alguna vez. Yo creo que todos hemos odiado a alguien. En algún momento quizás hemos deseado la muerte de una persona también. ¿Sí? Todos nosotros también en algún momento hemos sentido deseos lujuriosos por otra persona. En nuestros pensamientos, en nuestro corazón, pero no hemos llegado a cometer el adulterio físicamente. Un ejemplo muy ilustrativo de todo esto, porque a veces nosotros llegamos a entender de que el pecado es únicamente hacer daño con nuestras manos. Entonces por eso las personas dicen, no, yo nunca he matado a nadie. ¿No? Siempre se van a esos extremos. Yo soy bueno, mira, yo nunca he hecho esto. Yo no estoy así como ese borracho embriagándose. Yo no estoy como esa prostituta que está parada en la esquina. Yo soy bueno, ¿ves? Yo soy bueno. Pero una ilustración que a mí siempre me gustó es una que hace el pastor Pablo Washer. Y él habla, ¿no?, de poner todos nuestros pensamientos como en un DVD y pasarlo, proyectarlo como una película para que lo vean todos. Para que vean nuestra familia lo que nosotros pensamos, lo que nosotros sentimos. Para que vean nuestros amigos cercanos. Para que vean nuestros jefes. Para que vean nuestras esposas. Para que vean nuestros hijos lo que nosotros pensamos. ¿Qué nos gustaría que se haga eso? Pues esos pensamientos que nos traen vergüenza a nosotros, esos son los pensamientos que son pecados y nos van a enviar al infierno si es que nosotros no nos arrepentimos. No solamente vamos a ir al infierno por las cosas que yo hago con mis manos, sino por las cosas que hace mi corazón también, que piensa mi corazón. Esos también son pecados, así que nosotros no somos buenos si es que la gracia de Dios no llega a nosotros. Entonces nosotros pues no estaríamos dispuestos a que se exhiban nuestros pensamientos, creo que no. Y si los exhiben, pues yo pienso que tendría que tomar un avión a otro lugar y hacerme una cirugía para que nunca nadie me reconozca, ¿no? Y huir de mi familia y nunca más llamarlos. Es vergonzoso, ¿no? Es un motivo de vergüenza para nosotros que pasen nuestros pensamientos. Yo quisiera que me acompañen a Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, vamos a leer dos versículos, 17 y 18. Yo, como les decía al principio, no solamente en este pasaje de Romanos el Señor Jesucristo habla de la depravidad del hombre, sino también en otros pasajes. Vamos a ver este Mateo 7,
versículos 17 y 18. La palabra de Dios dice: así, todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo puede producir frutos buenos. Miren, en el versículo 17 nosotros encontramos 2 veces la palabra malo. Árbol malo y fruto malo. Entonces esas 2 palabras, malo, en realidad son 2 palabras distintas en el griego. Se han traducido al español como una sola, pero son 2 palabras diferentes. La primera, que se refiere al árbol, cuando dice árbol malo, ese malo proviene del griego koiné sapros, ¿verdad? Y significa, según el diccionario Strong, significa podrido, corrompido, literalmente o moralmente que no vale para nada, pero significa así, podrido y corrompido. Por eso hay otras versiones que describen mejor esto. Dice, por ejemplo, la Reina Valera de 1862, dice: de esta manera, todo buen árbol lleva buenos frutos, mas el árbol carcomido lleva malos frutos. La versión castellana dice: así, todo árbol bueno da frutos buenos, y el árbol podrido da frutos malos. Podrido. Esa es la palabra que debería decir la Biblia. A veces yo pienso que por alguna razón estábamos conversando ayer, estábamos estudiando acerca de la Biblia, que algunas veces no se utilizan las traducciones literales, ¿no?, de lo que significa cada palabra, pero debería decir aquí el árbol podrido. Y en el contexto, hermanos, de estos pasajes, nosotros no debemos suponer que el árbol fue bueno antes y después se pudrió. No, el árbol nació podrido, tenía su naturaleza podrida, y por esa razón sus frutos son malos. Eso es lo que habla de la depravación total del hombre. Las Escrituras pues definen esta naturaleza pecadora también en Efesios 2:3. Efesios 2:3, para seguir hablando de pecado. Estamos en esto. Efesios capítulo 2, versículo 3. Y la palabra de Dios dice: entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esa palabra por naturaleza significa por nacimiento. Por nacimiento. Esa palabra naturaleza proviene del griego koiné, que se llama phusis. Y phusis significa por nacimiento. Ahora, ¿dónde se utiliza esa misma palabra con el significado por nacimiento? En otro lugar de la Biblia, en Gálatas. Vamos a ir a Gálatas, capítulo 2, versículo 15. Dice la palabra de Dios: nosotros, acá estoy leyendo yo de la Biblia de las Américas, en Gálatas 2:15, para que vea cómo se utiliza esa palabra. Dice: nosotros, judíos de nacimiento, no pecadores, de entre los gentiles. Esa palabra nacimiento es phusis. Phusis. ¿Ya? Entonces, cuando la Escritura dice que éramos por naturaleza hijos de ira, está diciendo que por nacimiento éramos hijos de la ira de Dios. Por nacimiento. Por eso es que en el contexto de todo lo que la Escritura habla acerca de la corrupción del hombre a causa del pecado, y nosotros vamos a los idiomas originales, podemos encontrar que existe una relación en todo esto. El árbol es podrido, por eso es que los frutos son malos, y el árbol es podrido de nacimiento. Es podrido por nacimiento. Entonces, volviendo a la enseñanza del Señor, solo un árbol corrupto o podrido da frutos corruptos. Esto quiere decir que el pecado fluye de una naturaleza humana corrupta. El pecado fluye de una naturaleza humana corrupta. La psicología dice lo contrario. La psicología dice que lo que es externo, lo externo es lo que corrompe al hombre, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, dice la psicología
Y muchas personas así lo afirman, ¿no? De que el hombre nace bueno, pero ¿quién lo corrompe? La sociedad. El hombre nace bueno, pero no, la sociedad lo corrompió. Su papá lo abandonó, se hizo mal. Su papá fue infiel a la mamá, pues se dedicó al alcohol. Se malogró. O sea, se malogró. Nació bueno, pero se malogró. No, no. Los amigos también dicen, ¿no? Sus amigos lo malogran. Sí, así dicen. Las malas compañías lo malograron. No, no, no. Las malas juntas. Las malas juntas. El árbol está corrompido. El árbol está podrido. Por eso es que el fruto es podrido. Eso es lo que dice la psicología y eso es también lo que muchas iglesias evangélicas sostienen y creen. Que el hombre nace bueno. Que el hombre nace neutral. Pero ¿qué cosa dice el Señor Jesús en Marcos 7? En Marcos 7 dice que no es lo que entra en el hombre lo que lo corrompe, sino lo que sale. Porque del corazón salen ¿qué cosas? Adulterios, homicidios, pleitos, envidias, codicias. Entonces, la Biblia enseña diferente a lo que la psicología enseña. La Biblia dice por muchos lugares, y aquí vemos al Señor Jesucristo en Marcos 7 diciendo, no. Si el hombre es homicida no es porque la sociedad lo corrompe, no es porque tiene malas compañías, no, es porque su corazón es malo. Su corazón es malo. Por eso es que él es un homicida. Es un adúltero, ¿por qué? Porque su esposa lo trata mal en la casa, porque su esposa no le habla, porque su esposa para poquito tiempo en la casa, porque su esposa no lo atiende. No. El hombre es adúltero porque de su propio corazón nace el adulterio. Ahora cuando nosotros decimos y nosotros apoyamos una idea, en el sentido de que sí, pues, el hombre es bueno y la sociedad lo corrompió, ¿no? Entonces el hombre es una víctima. Hacemos del hombre una víctima. El hombre no, nació un pobrecito. Mira, lo corrompieron sus amigos. Mira, mijito, él no fumaba drogas, pero... No, el corazón es malo. El problema es ese. De que nosotros, vemos que el Señor Jesucristo nos enseña de una manera clara, de una manera precisa, así, crystal clear, dicen en inglés. De una manera tan transparente nos dice, mira, el problema del hombre es su corazón. Pero a pesar que el Señor lo dice, nosotros estamos buscando definiciones por todo. Abandonamos lo que Dios dice para buscar algo que quizás nos satisfaga o nos consuele. Yo pienso de que mucho de esto es porque los padres, pues, a veces quieren eliminar la culpa, ¿no? Entonces, a ver, hijito salió mal, sí, pues sus malos amigos lo dañaron. No son sus malos amigos, es porque es depravado, porque su corazón es así. No, tenemos que serlo de esa forma, ¿no? Pero regresando nosotros a nuestro pasaje del capítulo 3 de Romanos, en Romanos 3, vamos a regresar ahí, hay unas palabras interesantes. Nuestro pasaje que estamos estudiando es Romanos 3, es el pasaje que estamos tomando nosotros, ¿ya? Al final del versículo 9 vamos a encontrar unas palabras que están interesantes, que debemos de considerarlas, ¿ya? Dice, al final de Romanos 9, dice, tanto judíos como griegos están todos bajo pecado. Están todos bajo pecado. ¿Qué significa eso? Que están todos bajo pecado. Y otra vez vamos nosotros a ir al griego para entender qué significa eso. Pero antes voy a darle 3 traducciones de otras escrituras, de otras traducciones de la Biblia. Por ejemplo, la versión Dios habla hoy dice, están bajo el poder del pecado. La versión Biblia latinoamericana dice, están bajo el dominio del pecado. Y Reina Valera de 1862 dice, todos están debajo del pecado. ¿Qué significa esa palabra bajo? Debajo del pecado. Esa palabra proviene del griego bo, que según el diccionario Strong significa bajo, sujeto. Sujeto, ¿no? O sea, según el diccionario de Word Study, significa gobernado por o controlado por. Entonces una traducción de este pasaje tendría que decir, tanto judíos como griegos están todos controlados por el pecado. Esta es una traducción, ¿no? Decir que está abajo,
¿Se acuerdan también cuando el Señor se encuentra con el centurión y le dice, yo también soy hombre sujeto bajo autoridad? Es un hombre que estaba bajo. Así en los militares también, ¿no? Se dice que uno está bajo autoridad. ¿De quién? Del superior. El superior es el que manda. Por eso es que aquí el correcto significado es ser controlado por nuestra naturaleza pecaminosa. Así es, el hombre no es libre, el hombre es preso de él mismo, preso de su naturaleza pecaminosa. ¿Ya? Preso de su naturaleza pecaminosa. Y eso, bueno, lo vamos a desarrollar la próxima semana más para demostrar que el hombre no es libre, sino es esclavo de él mismo, de su naturaleza pecaminosa. Pero regresando pues a nuestro tema, también nosotros encontramos de que esta misma enseñanza no es nueva de Pablo, sino el Señor Jesucristo lo dijo antes. Juan 8:34, es un pasaje que nosotros conocemos mucho. Dice, Jesús le respondió, en verdad os digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Entonces, este pasaje que dice que griegos y judíos como griegos, están bajo o dominados por el pecado, por la naturaleza pecaminosa, es decir, están como esclavos, el Señor Jesucristo también ya lo había dicho en Juan 8:34. El que practica pecado, esclavo es del pecado. ¿Sí? 8:34. Entonces, hermanos, si nosotros queremos, habíamos hablado esto al principio, si nosotros queremos entender la doctrina de la salvación y responder correctamente, porque tenemos que responder correctamente la palabra, cómo Dios salva al pecador, cómo Dios salva al pecador, debemos nosotros primeramente comprender lo que las Escrituras hablan acerca de la doctrina del hombre. Tenemos que comprenderlo. La doctrina del hombre se conoce, ya les dije, como antropología bíblica. Y la antropología son dos palabras unidas que significan el estudio del hombre a través del lente de las Escrituras. ¿Ya? Porque también existe una antropología psicológica. Es diferente. El estudio del hombre por medio de la psicología es diferente, eso es secular. Está la psiquiatría también, tiene el estudio del hombre, pero la Biblia también habla del hombre, el estudio del hombre. Entonces, por eso nosotros tenemos que descubrir lo que las Escrituras enseñan de lo que se llama el pecado original. ¿Ya? Eso ya lo había dicho la hermana, ya están estudiando ellos este libro. Pero tenemos que entender qué cosa es el pecado original, ¿ya? Y qué es lo que queremos decir con el pecado original. Queremos decir de que la Biblia debe respondernos a nuestra pregunta, ¿cuánto afectó a la raza humana el pecado de Adán? ¿Cuánto afectó a la raza humana el pecado de Adán? Y desde hace muchos siglos atrás han existido tres respuestas a estas preguntas. ¿Cuánto es que afectó? ¿No? Una primera corriente afirma que el pecado de Adán afectó solamente a Adán y no a su descendencia. Espiritualmente podríamos compararlo con un hombre que está totalmente sano. Solamente a Adán, a nadie más afectó. Una segunda corriente dice que el pecado de Adán afectó un poco a la raza humana, pero no lo afectó totalmente, solamente un poco. Y espiritualmente podríamos compararlo con un hombre que se encuentra enfermo. Eso se conoce, ¿saben cómo? Como depravación parcial. Y una tercera corriente teológica declara que el pecado de Adán afectó totalmente a todos los descendientes de Adán. Totalmente. Y espiritualmente podríamos compararlo con un hombre que no está espiritualmente sano, no está espiritualmente enfermo, sino está espiritualmente muerto. Muerto. Y ahora que estábamos hablando del pecado de Adán, yo quería que, estamos ahí en Romanos, ¿no? Vamos a leer Romanos 5:12. Vamos a leer Romanos 5:12 un momento. Y aquí vamos también a aplicar un poquito, pues vamos a destruir un poco lo que es la lógica humana. ¿Ya? Romanos 5:12 dice, ¿lo tiene? ¿Ya? Dice, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. ¿Entiende usted la última parte de lo que dice este pasaje? Aquí está diciendo que cuando Adán y Eva desobedecieron,
nosotros también estábamos pecando con ellos. Ellos eran nuestros representantes. Ahora, si yo, por ejemplo, lo voy a llevar aquí al plano lógico. Vamos a suponer que yo pues yo soy un asesino, ¿no? Agarré y maté a sangre fría a un hombre. Y pues ahora la corte a mí me sentencia a 30 años de prisión. Está bien, ¿no? Yo cometí el delito, yo tengo que pagar por ese delito que... Pero ahora agarran a mi hija y le dicen, bueno, su hija también tiene que ir 30 años a prisión. Y el hijo de su hija también tiene que ir 30 años a prisión. Y el hijo de su hija, toda su descendencia tiene que ir a prisión, porque cuando usted mató a ese hombre, todos sus descendientes también lo mataron. Es justo. Es justo. Es justo que Adán nos haya representado de esa manera. Es justo que yo, como decimos aquí en buen criollo, que yo pague los platos rotos de Adán. No es justo, ¿no es cierto? Pero ese es Dios. También cuando nosotros leemos en el Antiguo Testamento el pecado de Acán, dice que Dios había ordenado que no tomen nada del anatema. ¿Y qué pasó? Acán tomó del anatema y lo escondió en su tienda. Está en Jueces 7, creo. ¿No? ¿Y qué pasó? Israel sale a la batalla e Israel pierde. Y el Señor dice una palabra ahí. Israel pecó. No dice Acán pecó, dice Israel pecó. ¿Es justo? ¿Es justo? No es justo, ¿no? Porque si Acán pecó, pues Dios tiene que castigarlo a Acán. ¿Por qué castiga a toda la nación? Si Adán pecó, que lo castigue a Adán. ¿Por qué tiene que castigarme a mí? ¿Por qué tiene que considerarme a mí como que yo he sido pecador? ¿Saben qué? Si nosotros vamos a ir a la lógica y vamos a decir eso no es justo, tampoco sería justo que Cristo sea mi representante en la cruz. Tampoco sería justo. Pero esa es la forma, cómo es que Dios obra, y eso es lo que la Escritura nos dice. Por eso a veces cuando yo me enfrento así a personas que quieren conversar acerca de estos temas doctrinales, y me dicen, no, pero no es justo. Bueno, no sé si sea justo, no, enséñame en la Escritura. No, es que es ilógico. No sé si sea ilógico, enséñame en la Escritura. Es que no puede ser, no cabe en mi mente. No sé si no puede caber en tu mente, enséñame en la Escritura. Que a veces nosotros pecamos de orgullo y decimos de que así como Dios entiende las cosas, yo también lo tengo que hacer. Y nos olvidamos que somos el polvo de la tierra. Nos olvidamos que somos, dice la Escritura, como gusanos. Nos olvidamos que somos vapor. Nos olvidamos que somos, ¿qué? Hasta llaga podrida, dice la Escritura. Y queremos nosotros alcanzar ese conocimiento que Dios tiene. Eso no fue el pecado de Satanás. Eso no fue el pecado de Eva también, cuando la serpiente le dijo, seréis como dioses. No es porque nosotros también queremos ser como Dios. Queremos entender las cosas de la forma como Dios lo entiende. No, vamos a entender las cosas conforme lo que las Escrituras nos lo revelan. Entonces esas dos primeras posiciones que piensan que el hombre es sano o que piensan que el hombre es enfermo, ellos responden a la iniciativa con su libre albedrío. O sea, Dios responde a la iniciativa del pecador en su libre albedrío. Los dos primeros. ¿Por qué? Porque el pecado no ha dañado el libre albedrío de la persona, según ellos. Y la última corriente teológica sostiene lo contrario, que es el hombre pecador quien responde a la iniciativa. ¿Quién es el que inicia la salvación? ¿Dios o el hombre? Si estamos viendo que el hombre está en esa condición espiritual, ¿cómo puede iniciar la salvación de su propia alma por él mismo? ¿Cómo? Entonces alguien tiene que iniciar la salvación. ¿Es el hombre? ¿Es Dios? ¿O el pecador es el que responde a la iniciativa de Dios? Esa es la pregunta que nosotros tenemos que encontrar aquí en la Escritura. Porque eso tiene implicaciones prácticas en el momento en que nosotros hacemos evangelismo. Lo vamos a ver al último. Entonces la doctrina del pecado original no quiere referirse al primer pecado cometido por Adán y Eva. ¿Ya? Eso no es la doctrina del pecado original. La doctrina del pecado original es cuáles son los resultados de ese pecado en los descendientes de Adán y de Eva. Esa es la doctrina del pecado original. Se refiere al grado de corrupción que trajo a la posteridad lo que ellos hicieron en el huerto del Edén. Es corrupción de lo que nosotros estamos hablando. Y para explicar este problema es necesario mencionar los nombres de quienes postularon estas posiciones que vamos a mencionar. Y eso se hace en cualquier libro de
teología respetable nosotros encontramos los nombres. A veces yo, por ejemplo, para mí resulta muy, no sé, pintoresco, creo, por decirlo de esa manera, que muchas personas agarren y pues a veces cuando estamos así en las redes sociales haciendo un intercambio de ideas teológicas, ¿no? Ellos dicen, no, usted es calvinista, sí, lo dicen, ¿no? Pues sí, así se llama, ¿no? Así en teología, en cualquier libro de teología, así se llama la forma en que uno cree. Pero cuando uno le dice, sí, pero usted es pelagiano, no, no me llame así, dice, ¿no? Entonces, es para mí algo inmaduro, creo. Porque si vamos a utilizar términos o palabras teológicas, usémoslas. Pero si no vamos a utilizar palabras teológicas, no las usemos cuando nosotros vamos a conversar. Entonces, Pelagio, ¿qué era lo que decía? Ese es el nombre, pelagianismo. Vamos a verlo. Pelagio asumía que la responsabilidad moral traía consigo habilidad moral. O sea, dice, Dios sería injusto si demanda a sus criaturas algo que ellos son incapaces de hacer en sus propias fuerzas. Ese es el pensamiento de Pelagio. Él lo dijo así. Está registrado en la historia. Está registrado en cualquier libro de teología. ¿Ya? Y Pelagio continúa diciendo que si Dios requiere perfección moral, entonces la raza humana debe ser capaz de alcanzar esa perfección moral. La conclusión pues de estas afirmaciones, ¿cuáles son? Aunque la gracia facilita nuestra búsqueda para una perfección moral, la gracia, hermanos, no es necesaria en el pensamiento de Pelagio. ¿Saben por qué no es necesaria? Porque el hombre no está afectado por el pecado. Entonces el pelagianismo lo que hace es niega la gracia. No, el hombre no necesita la gracia. ¿Por qué? Porque el hombre es capaz por sí mismo de cumplir todos los mandamientos de Dios en sus propias fuerzas. El pelagianismo niega la gracia. ¿Ya? Y eso se reconoce. Por eso es que ha sido declarado como herejía en muchos concilios de la iglesia. Entonces, con la gracia pues no es necesaria, estamos diciendo. ¿Por qué? Porque para alcanzar lo que Dios dice que nosotros debemos hacer, no la necesitamos. Y esta posición, hermanos, es bastante clara. Todo lo que Dios pida al hombre que haga, al hombre pecador, es porque el hombre pecador tiene la capacidad de hacerlo. Y con la negación del pecado original, porque esto es negar el pecado original, Pelagio pues argumentaba que el hombre tenía una naturaleza que es creada buena. El hombre nace bueno. Esa es la posición pelagiana. ¿Ya? Entonces seguramente nosotros hemos oído esto, porque lo he escuchado, hermanos. Lo he escuchado de hermanos que son sinceros en lo que ellos creen. Son sinceros, son hermanos, creen de esa manera, pero ellos no saben que lo que ellos están creyendo se llama pelagianismo puro. ¿Ya? Y a veces dicen, no me digas a mí de esas cosas. Estos temas ya han sido tratados ya, muchas veces. Y cada vez que han sido tratados en los concilios, han terminado declarando herejía esta posición. No 2 hombres, 3 hombres. Los concilios se reunían muchos académicos, muchos teólogos de ambas partes para discutir el tema. Y en las votaciones, pues simplemente los argumentos que ellos presentaban son argumentos antibíblicos. Por eso es que se les llamaban herejes. ¿Ya? Ahora luego hay una posición que es conocida como el semipelagianismo. Y el semipelagianismo enseña que el pecado de Adán, de alguna forma corrompió la raza humana, pero dejó el libre albedrío intacto. Otra vez nos encontramos con ese paradigma. O sea, no sé dónde dice eso en la Biblia, yo no sé dónde dice eso en la Biblia, pero ese es el postulado. O sea, el pecado de Adán corrompió todo, ¿no? El entendimiento, todo, tu corazón, pero el libre albedrío está intacto, no fue tocado por el pecado. De tal forma que el pecador es el que inicia, es el que da el primer paso en su propia salvación, haciendo uso de su libre albedrío. ¿Cómo pues puede ser capaz de dar el primer paso? Es por lo que yo estoy diciendo. O sea, el hombre caído hace uso de ese preciado libre albedrío y con eso Dios da el segundo paso y le otorga gracia a la iniciativa, ¿no? ¿Se dan cuenta ahora de que en la primera parte la gracia no es necesaria? Y en esta segunda parte, la gracia es una recompensa. Es una recompensa, hay que decirlo así. ¿Por qué? Porque fíjense, ellos dicen, y eso lo vamos a explicar también, ¿no? Dicen, el hombre pone su fe, ¿y qué hace Dios? Le da gracia. Entonces, esa es una gracia que recompensa la iniciativa de una persona. Entonces,
La gracia, si nosotros comenzamos a definir la gracia, no puede ser una gracia que se recompensa. La gracia ni siquiera se espera. La gracia llega por ella misma. Así es. Es una gracia que recompensa el mérito. La gracia, entonces, es el resultado de lo que el hombre haga o deje de hacer. ¿Por qué? Porque el que no creyó no recibe gracia. Y el que creyó recibe gracia. ¿Se da cuenta? Es una recompensa esa gracia. El semipelagianismo piensa que el pecador rechaza el mensaje del Evangelio y Dios pues no le va a conceder gracia, ¿no? Los wesleyanos le llaman a esto, ellos tienen una doctrina que se llama la gracia preveniente. Ese también es otro término, ¿no? Esa gracia preveniente pues es lo que creen la mayoría de evangélicos en nuestros días. La gran mayoría, bautistas inclusive, son wesleyanos en su soterología. Y la otra posición es la agustiniana, ¿no? De Aurelio Agustín de Hipona. O sea, si se dan cuenta, todo esto se está desarrollando en el siglo V todavía. Hablando nosotros de lo que es el pecado original. La posición agustiniana afirma que el contagio del pecado de Adán alcanzó inmediatamente a todo el hombre sin dejar sana ninguna parte de su ser, su esencia ni naturaleza. El pecado corrompió todo, como nosotros estamos leyendo aquí en Romanos 3. Bien, vamos a Génesis 6:5. Este tema es largo, hermanos. Hoy día vamos a estar por lo menos 1 hora 20 minutos y el próximo domingo también. Génesis 6:5. El primer libro de la Biblia. Génesis 6:5. Y si vamos a ir a varios pasajes. Dice, y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Corrupción, depravación. Salmo 14:3 es un pasaje que está ahí en Romanos, que nosotros estamos leyendo. Salmo 14:3 dice, todos se han desviado, a una se han corrompido, no hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno, todos. Salmo 58:3. El Salmo 58:3 yo voy a leer de la versión de Palabra de Dios para Todos también. Salmo 58:3. Dice, desde la matriz están desviados los impíos. Desde su nacimiento se descarrían los que hablan mentiras. Esto es una hipérbole, ¿no? Desde la matriz están desviados los impíos, pero la segunda parte es una hipérbole. Desde su nacimiento se descarrían los que hablan mentiras. Y la palabra de Dios para todos, miren cómo lo traduce. Los perversos se corrompen desde que nacen. Los mentirosos se descarrían desde el vientre materno. Corrupción. Salmo 51:5. Salmo de David, este también lo conocemos bastante. Yo voy a leer aquí de otras versiones también. Salmo 51:5 dice, he aquí, yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. ¿Qué significa en pecado me concibió mi madre? La versión Dios habla hoy del 2002 dice, en verdad soy malo desde que nací. Soy pecador desde el seno de mi madre. La Biblia en lenguaje sencillo dice, tengo que admitir que soy malo de nacimiento y que desde antes de nacer ya era un pecador. Palabra de Dios para todos dice, yo nací culpable y mi madre me concibió pecador. Nueva versión internacional dice, yo sé que soy malo de nacimiento, pecador me concibió mi madre. Entonces, ¿dónde dice que el hombre es bueno? O sea, en el momento de la concepción, cuando el esperma se une con el óvulo, ¿qué pasa? Maldad, corrupción. Eso es lo que está diciendo David en el Salmo 51. Desde ese mismísimo momento, él fue concebido pecador. Y el resultado es que todos los hombres nacen espiritualmente muertos. Es decir, separados de Dios, separados de la vida. Así nace el hombre. Por eso ahora entiende usted lo que dice Efesios 2:3. Y somos hijos de ira por nacimiento. Porque sí, aquí está también en el Antiguo Testamento. No es nuevo. No es nuevo.
Agustín decía que el hombre no tiene la habilidad en sí mismo para responder al Evangelio si Cristo primero no lo liberta de la esclavitud del pecado. Por eso dice, ¿no?, cuando estamos leyendo, de que tanto judíos y gentiles están bajo pecado, están dominados por el pecado. Y otra vez encontramos aquí este pasaje de que ¿quién es el que puede arreglar todo esto? ¿Quién es el que puede liberar al pecador de su estado de esclavitud? El pecador mismo se va a liberar. Satanás es más poderoso que nosotros, es más poderoso, es un ángel. Tenemos que recordar, recordemos nomás Job, todo lo que hizo, todo eso que hizo Satanás, ¿no?, con el permiso de Dios. Mató a los hijos, mató a animales, hizo cosas calamitosas. Eso, nosotros podemos hacer eso. No, no podemos hacer eso. Satanás sí puede. Ahora, ¿cómo describe al pecador nuestro pasaje de Romanos 3? ¿Qué tan corrompido presenta a Dios a un pecador? Tenemos que regresar ahora a Romanos 3. Dios, hermanos, aquí presenta al hombre como 100% corrompido. 100% corrompido. ¿Ya? La Biblia dice, no yo, la Biblia dice que la corrupción del pecado ha llegado a la mente del hombre. Por eso en el versículo 11 dice, no hay quien entienda. ¿Por qué no entiende? Porque el pecado llegó a la mente del hombre y la corrompió, la pudrió. También dice que el pecado ha corrompido la voluntad del hombre. Ahí el versículo 11 dice, no hay quien busque a Dios. La voluntad del hombre está corrompida, por eso no hay quien busque a Dios. A veces nosotros decimos, a ver, ¿quién de aquí buscó a Dios? Para que lo salve Dios. ¿Quién lo buscó? De repente digo, yo lo busqué a Dios, así. No, acá dice que no hay quien busque a Dios. No hay quien. No, pero yo sí lo busqué. No, primero Dios hizo algo en ti para que tú lo busques a Él. Pero no es que tú lo hayas buscado. Dios vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No, el hombre fue a buscar para que Dios lo salve. No dice eso la Escritura. Dice también de que el pecado ha corrompido todo el ser del hombre. En el versículo 12 dice, no hay quien haga lo bueno. Y cuando dice no hay, significa ninguno, cero. Cero. Y dice todo su ser, cuando decimos todo su ser, incluye su garganta, versículo 13. Sepulcro abierto es su garganta. Su lengua, versículo 13, engañan de continuo con su lengua. Sus labios, también, versículo 13, veneno de serpientes hay bajo sus labios. Su boca, versículo 14, llena está su boca de maldición y amargura. Sus pies, versículo 15, sus pies son veloces para derramar sangre. Ahora, ¿quién es el que puede sanar todo esto? Esa es la descripción del hombre sin Cristo. ¿Quién puede sanar todo esto? ¿Puede sanarse el pecador mismo? ¿O yo puedo sanar a un pecador? O sea, Dios me regenera a mí. Ahora, ¿yo puedo sanar a un pecador? No, hermanos. Mire, Augusto Toplady, yo había leído esto. Él dijo, el libre albedrío de un hombre no le puede curar un dolor de muelas. El libre albedrío del hombre no le puede curar un dedo adolorido. Y sin embargo, él locamente piensa que está en el poder de ese libre albedrío curar su propia alma. En el libre albedrío uno puede curar su propia dolor de muelas. ¿Y por qué vas a pensar que sí puedes curarte tu alma? No es lo que la Biblia dice. Es lo que la Biblia dice. El pensamiento pelagiano, hermanos, de decir que Dios sería injusto si demanda a sus criaturas algo que ellos son incapaces de hacer en sus propias fuerzas, es un pensamiento que nace de la lógica humanista, humana, pensamiento humano, de la lógica de una mente que es corrompida por el pecado. Esta afirmación no tiene ningún sustento bíblico. ¿Dónde está en la Escritura eso? Yo lo pido así. Ok. No. Dígame usted dónde dice en la Escritura eso. No hay. Y vamos a ver muchas cosas a lo largo de esta serie de predicaciones de las doctrinas de la gracia, que hay muchas cosas que se plantean que no están en la Escritura. Añaden a la Escritura. Meten pensamientos a la Biblia que no están dentro de la Biblia para sustentar algo que la Biblia no dice. No dice.
Dios no tiene que hacer sus obras de tal forma que encajen las mentes finitas del polvo de la tierra. A veces nosotros creemos, Dios tiene que bajar su estándar, no, está muy alto el estándar, no, Dios tiene que bajarlo de tal manera que todos podamos, ¿no? Ese es un pensamiento humanista, ¿no? Ya vimos nosotros en Romanos 5:12, que pues cuando Adán estaba pecando, todos nosotros estábamos pecando también. ¿Eso es injusto? Sí, desde la lógica humanista es injusto. Y si lo aplicamos a las leyes, sería más injusto todavía, mucho más injusto. Mire, dice Romanos 5:12, yo había copiado también de la Biblia en lenguaje sencillo, dice, el primer pecado en el mundo fue la desobediencia de Adán. Y así en castigo por el pecado apareció la muerte en el mundo, y todos hemos pecado, todos tenemos que morir. Oro, la versión Oro dice, por tanto, así como por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, así también la muerte se fue propagando en todos los hombres, por aquel solo Adán en quien todos pecaron. Más clarito, ni el agua. Más clarito, ni el agua. Pero es injusto Dios cuando hace esto. No, hermanos, no es injusto. Este es el lado negativo, y el lado positivo es pues, que si Cristo es mi representante también sería injusto que Él vaya por mí a la cruz, sea mi representante. Entonces, pues hermanos, siempre resulta interesante hacernos preguntas para plantear el problema que debe ser resuelto por la Escritura. Por eso es que yo hago muchas preguntas, así también cuando yo estoy haciendo mis meditaciones, hago muchas preguntas a la Escritura. Y así debemos hacer nosotros también, no con un ánimo de cuestionar a Dios, sino con el ánimo de que, pues, poner a trabajar un poco más nuestro pensamiento orientado a la Escritura. Ahora, por ejemplo, si yo hago esta pregunta, ¿qué responderíamos nosotros? ¿Descansa el nuevo nacimiento en la voluntad del pecador? Descansa. Pues alguien puede decir, ¿no? Y yo veo así, pues hermanos, es lamentable, pero es real, ¿no? Yo veo así, se quejan mucho de esto, ¿no? ¿Alguien puede planear su propio nuevo nacimiento? ¿Descansa el nuevo nacimiento en la voluntad de nosotros? Yo a veces he visto, ¿no?, personas que han dicho, bueno, yo voy a guardar un papelito de la oración del pecador. No, déjamelo ahí, yo no voy a orar ahorita, pero lo voy a orar después, ¿no? Porque acá tú dices que con esta oración yo voy a ser salvo. Ok, no voy a orar ahora, yo voy a orar después. Pic, se lo guarda y se va, ¿no? Como que en ese papelito estuviese, ¿no?, uno programa y dice, después que me he gozado en la vida, después que he gozado del pecado, después que todo eso, soy joven, tengo derecho a divertirme, después voy a hacer la oración para aceptar a Cristo. ¿Es eso bíblico, hermano? Eso no es bíblico, pero eso es la consecuencia de un sistema evangelístico que desconoce cómo es la situación de un hombre pecador. No está en el hombre su propia salvación. El hombre no puede planear su salvación. El hombre no puede decir, no, yo la próxima semana quiero recibir la gracia de Dios. El hombre dice, no, mira, ya compro los 30 y yo voy a hacer mi oración del pecado. ¿Dónde dice eso en la Escritura? Pero ese es el sistema que nosotros hemos creado cuando hemos puesto la salvación en las manos de cada pecador. Sobre todo ese papelito que habla de la oracioncita y todo eso. Pero que responda a la Escritura, pues, ¿descansa el nuevo nacimiento en la voluntad del pecador? Vamos a Juan. Acá no es mucho hablar, vamos a hablar más de la palabra de Juan 1. En Juan 1 nosotros vamos a encontrar que solamente se habla de un pasaje. En Juan 1, 12, 13, generalmente se habla solamente del versículo 12. ¿Ya? Juan 1, versículo 12. Juan capítulo 1, versículo 12. Dice la Escritura, pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Eso lo encontramos en los papelitos. Mira, ve, si tú le recibes, aquí está, ¿ves? Si tú le recibes, aquí tienes el derecho ya de ser hijo de Dios. Sí, pero ¿qué dice el versículo siguiente? Que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Entonces, ¿en la voluntad de quién descansa el nuevo nacimiento? De Dios. No nacen de la voluntad de carne, claro. La voluntad del hombre no regenerado es carnal y corrupta, hermano. Es enemiga de Dios, es lo que dice Romanos 5:10.
¿O no dice así? No nacen de la voluntad del hombre. ¿Por qué? Porque Isaac hubiese querido que sus dos hijos, Jacob y Esaú, fuesen salvos. Pero no descansaba eso en la voluntad del Padre. Así como yo también tengo la voluntad y el deseo que mi hija sea salva. Pero no descansa en mi voluntad eso. Es verdad, vamos a orar, vamos a clamar a Dios. Pero no descansa en mi voluntad. No descansa en la voluntad del pecador. Esto, sino en la voluntad de Dios. Nace por la voluntad de Dios. En Juan también, vamos a ver varios pasajes de Juan, porque como hemos estado estudiando esto de manera privada, Juan 3:6 dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Qué quiere decir esto? De que la carne trae semilla carnal que produce más carne, y el Espíritu trae semilla espiritual que produce vida espiritual. ¿Sí? Ahí Juan 3:8, 2 versículos más allá. Acá el Señor está hablando de salvación con Nicodemo. Dice: el viento sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Aquí vemos al Señor Jesucristo, que asemeja la obra del Espíritu Santo ¿con qué? Con el viento. La carne, como no puede controlar el viento, tampoco puede controlar al Espíritu Santo en la obra de regeneración. ¿Alguien de aquí puede controlar el viento? Alguien puede decir: ojalá que, bueno, yo quiero que el viento sople de sur a norte. No, el viento va a soplar como quiere. Y esa es la comparación que está haciendo el Señor Jesucristo con la obra de regeneración, de nuevo nacimiento que hace el Espíritu Santo. Aquí le está diciendo a Nicodemo: tú no lo vas a poder controlar, Nicodemo. El Espíritu Santo va a hacerlo como Él quiere, donde Él quiere y de la forma que Él quiere. Es como el viento, Nicodemo. Tú no lo puedes controlar, al Espíritu tampoco lo vas a poder controlar. Juan 5:21. Juan 5:21. Dice la Escritura: porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, asimismo el Hijo también da vida a los que Él quiere. Juan 5:21. ¿Entienden? Mire cómo dice Juan 5:21, otra vez lo vamos a leer. Porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, asimismo el Hijo también da vida a los que Él quiere. ¿Qué quiere decir? De que la salvación depende de la voluntad de Cristo. Ahí está clarito. Eso es ofensivo, hermano. Para el pensamiento del hombre humanista que quiere elevar al ser humano, es ofensivo. Pero está bien. La Biblia me dice: ¿sabes qué, Guillermo? La salvación descansa en la voluntad de Cristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Juan 8:36. Juan 8:36, dice la Escritura: así que si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres. Ahora, ¿quién es el único que puede dar libertad al pecador que es esclavo del pecado? Es Cristo. Lo que dice: el pecador es libre. Una vez el pastor Núñez decía: ¿alguna vez alguien ha conocido un esclavo libre? Es una contradicción de términos. Un esclavo libre. Un esclavo libertado puede ser, ¿no? Ya no es esclavo, ya pasa a ser libre. No puede haber un esclavo libre. Eso no es posible. En nuestra mente es posible. El que es pecador es esclavo del pecado. Y Cristo es el que tiene que libertarlo. Él mismo no puede. Y aquí el Señor está diciendo: ¿quién es el que liberta al pecado? Ahora, sabemos, hermanos, de que siempre se van a levantar objeciones, ¿no es cierto? Yo voy a procurar responder esta mañana algunas cuantas. Y vamos a hacerlo bíblicamente. Algunas objeciones. Ahora, la primera pregunta es: ¿puede el ser humano caído hacer algo bueno? ¿Puede? No, acá dice, la Escritura dice: no hay quien haga lo bueno. Entonces el ser humano no puede hacer nada bueno. Entonces vamos a Jeremías, ¿ya? Jeremías 13:23. Vamos a responder con la Escritura. Jeremías 13:23. Vamos a leerlo. Yo voy a leer de dos versiones, ¿ya? 13:23 dice: ¿puede el etíope mudar su piel? ¿O el leopardo sus manchas? Así vosotros podréis hacer el bien
estando acostumbrados a hacer el mal? Aquí hay tres preguntas. Aquí hay tres preguntas y vamos a ir a responderlas, pero voy a ir a Jeremías 13:23. ¿Ya? Vamos a ir. Yo voy a leer ahora de la versión Dios habla hoy. Voy a ir leyendo las tres preguntas y vamos a ir contestando las tres preguntas que nos hace el Señor. Jeremías 13:23. Dios habla hoy de 1996. Primera pregunta: ¿puede un negro cambiar de color? No. ¿Yo puedo cambiar el color de mi piel? Respuesta: no, no puede. ¿O puede un leopardo quitarse sus manchas él mismo? ¿Cuál es la respuesta? No. No, no puede. Tercera pregunta: ¿puede el hombre hacer algo bueno estando acostumbrado al mal? ¿Sí? No. Es evidente, el Señor nos está guiando para que nosotros podamos decir, no, el hombre no puede hacer nada bueno, Señor. Ya lo has dicho en Romanos 3. Ahora ya lo has dicho mucho antes en Jeremías 13:23. No puede hacer nada bueno. No puede hacer nada bueno. En Romanos 8, vamos a ir a Romanos 8 también, vamos a ver pasajes. Tenemos que hablar con la Escritura, no con mi pensamiento. Romanos 8, 6 y 7. Algunos pasajes ya ni siquiera comentarlos, ¿verdad? Romanos 8, 6 y 7 dice: porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Terrible. Acá yo tengo otra versión, no la anoté. Dice: la mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios, ni es capaz de hacerlo. Ni es capaz, no tiene la habilidad el hombre pecador de sujetarse a la ley de Dios, de obedecer la ley de Dios. No tiene la habilidad. Entonces, ¿cómo dice Pelagio que sí? ¿Cómo dice Pelagio que sí? Pelagio dice lo contrario. Pelagio dice, no, si Dios ha mandado algo es porque el hombre puede hacerlo. Pero acá dice la Escritura, no, el hombre no puede hacerlo. El pensamiento de Pelagio nace de una lógica humanista, si usted se da cuenta. Él está sentado en su banca, me imagino, y dice, no, pues, yo no creo. Si Dios manda al hombre, es porque el hombre puede hacerlo. Y de ahí sale, pues, una diversificación. Comienza ese pensamiento a inyectarse en todos, ¿no? Y como la mente humana, pues, es carnal, como dice la Escritura, lo chapa. Pero cuando abrimos nosotros la Escritura, vemos que eso no es así. Ahora, miren, yo quisiera que, para hacer la separación, de luego hacer algo bueno, es bueno espiritualmente. Vamos a Lucas, capítulo 11, versículo 13. Cuando está hablando aquí de algo bueno, hermanos, está hablando de algo bueno espiritualmente. Algo bueno que pueda contribuir a su salvación. Algo que agrade a Dios. ¿Ya? Pero la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora miren, en Lucas 11, 13 dice. Yo voy a leer ahí de esta versión que tengo, ¿no? Dice: pues si vosotros siendo malos, ahí subraye, siendo malos, subrayelo, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. Entonces aquí el Señor lo que está diciendo es, sabes que tú eres malo para mí, pero puedes hacer buenas obras. Los pecadores son malos, pero le dan una limosna al mendigo que está ahí en el mercadito, ¿no? Le dan un plato de comida al necesitado, el pecador también, le da ropa también, ayuda al hombre. Pero dice Dios, ustedes siendo malos, saben hacer buenas cosas también. Malos, cuando hablamos de que el hombre no puede hacer nada bueno, estamos hablando de salvación. No puede hacer nada bueno que contribuya a su propia salvación. Es verdad, el hombre pecador también tiene buenas obras, ¿no? Pero no son buenas obras que agraden a Dios, no son buenas obras en el sentido de la Escritura. Porque Efesios 2:10, ¿qué cosa dice? Hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras. O sea, antes de eso no teníamos buenas obras. Pero podemos llamarlas buenas, no en el sentido espiritual, sino en un sentido de ayuda humanitaria, quizás. ¿Ya? Entonces eso dice, ¿no? Y aún más, hermanos, cuando habla la Biblia acerca del hombre, si vamos a Isaías 64:6,
Vamos a ver otra descripción del hombre y sus obras delante de Dios, ¿ya? Porque dice de que sí, el hombre puede hacer lo bueno. Isaías 64:6. Yo voy a leer de la versión de la Biblia de las Américas y después palabra de Dios para todos. Isaías 64:6. Dice la Escritura. ¿Ya lo tienen? Isaías 64:6. Dice: todos nosotros somos como el inmundo, y como trapo de inmundicia todas nuestras obras justas. Todos nos marchitamos como una hoja, y nuestras iniquidades, como el viento, nos arrastran. Isaías 64:6. Ahora palabra de Dios para todos, mire lo que dice. Todos nosotros nos volvimos como alguien impuro. Todas nuestras obras justas son como una toalla higiénica sucia. Todos nosotros, como una hoja, nos marchitamos y caemos. Nuestros pecados nos arrastran como el viento. Esa traducción que dice aquí, esta es como una toalla higiénica sucia, es la traducción literal de esa palabra. Es la traducción, filthy rag, dice en inglés. ¿Ya? Es así, ese es. Y cuando dicen, nos volvimos como alguien impuro, como alguien inmundo, esos son, ¿saben qué podemos asemejarlo? Los trapos que cubren las heridas de un hombre lleno de lepra. ¿Les han visto? Le ponen a un hombre leproso, lo vendan, sus heridas, lo tienen 2 o 3 días, después quiten el trapo a ese hombre leproso de su cuerpo. ¿Qué cosa ven en ese trapo? ¿Ya? Esa es la inmundicia que hay. O sea, la Escritura dice, nosotros somos eso, mira. Y las buenas obras que hacemos son como la toalla higiénica. Qué fea descripción. Qué fea descripción de un pecador. Con nuestro estómago, solamente de pensar en eso, se nos acalambra. Nos da un retorcijón. Pero eso es lo que la Escritura dice. Todas tus justicias, todas tus buenas obras, está diciendo, son como ese trapo sucio para Dios. Eso es lo que dice la Biblia, no digo yo. Entonces, hermanos, la depravación total significa, además, que el pecador no puede entender el mensaje del Evangelio por él mismo. No puede hacerlo. Miren, Romanos 3:11, dice la Escritura, no hay quien entienda. Entonces, si dice no hay quien entienda, ¿cómo es que el pecador puede entender el mensaje que está escrito en la palabra de Dios? ¿Cómo puede entender el Evangelio? Si dice que no hay quien entienda. En 2 de Corintios, capítulo 4, versículos 3 y 4. 2 de Corintios 4, versículos 3 y 4. Dice: y si todavía nuestro Evangelio está velado, para los que se pierden está velado, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo. ¡Wow! Fíjense, hermanos, otra vez lo voy a leer, ¿ya? Dice, si todavía nuestro Evangelio está velado para los que se pierden, está velado. En los cuales el Dios de este mundo, ¿quién es ese? Satanás, ¿no? Ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del Evangelio, de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Acá el hombre está en 2 problemas, hermano. ¿Por qué? Porque primero, por causa del pecado, tiene, de acuerdo a Romanos 3:11, su entendimiento no sirve, está corrupto, no funciona. Y además de ese problema, le añadimos otro, que Satanás le ha velado todavía el entendimiento más. Entonces, ¿cómo puede un pecador entender el mensaje del Evangelio? ¿Cómo? ¿Qué nos respondería Pelágico? ¿Qué nos diría él? El incrédulo no entiende el mensaje del Evangelio porque el pecado ha corrompido su entendimiento y además el diablo ha cegado su entendimiento. ¿Alguien puede decir, yo entendí el mensaje del Evangelio por mí mismo? No. O no, yo sí entendí, hermano pastor, yo sí entendí. No. Pero ¿qué cosa pasa? Miren, ahí en 2 de Corintios 4 hemos leído versículos 3 y 4. Vamos a leer ahora el versículo 6. El versículo 6 dice: pues Dios, que dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones
para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. ¿Por qué entendimos? Porque Dios iluminó nuestro entendimiento, nosotros no lo hicimos. ¿Quién es el que da el primer paso entonces para la salvación? Es Dios. ¿Quién es el que hace la segunda movida? ¿Quién hace la primera movida? La hace Dios, que por gracia nos trae luz al entendimiento. Y cuando tenemos luz y ya el demonio no tiene nuestros entendimientos cegados, nosotros podemos responder al mensaje del Evangelio. Si Dios no hace esa obra, hermanos, no lo vamos a hacer. Ahora, Dios lo hace en todos. Hacen todos. A todos les quita la luz. A todos Dios les hace que resplandezca la luz. No. Porque es evidente que la gente se pierde. Hay personas que están en el infierno. ¿Por qué? Porque no entendieron el mensaje. Porque su entendimiento era corrupto. Porque además de que su entendimiento era corrupto, Satanás los tenía cegados. Y además de eso, Dios no les resplandeció la luz en sus mentes. Es injusto eso. Es injusto. Es Dios. Él es soberano. Él puede hacer. Él dice, ¿acaso no es justo hacer con lo mío lo que yo quiero? Dice, sí, ¿no me es justo hacer con lo mío lo que yo quiero? Dice en este versículo, hermano, que nosotros estamos viendo, 2 Corintios 4:6, en este versículo se habla de la creación del mundo, ¿no es cierto? Acá está citando Génesis, cuando dijo el Señor, sea la luz, y se hizo la luz. Y aquí, ¿qué cosa es lo que está haciendo? Está hablando ahora de una creación espiritual. Dios es el autor de la creación física, y Dios es el autor de la creación espiritual. Ahora es cierto que es el pecador del primer paso en su propia salvación. Y podemos citar muchos pasajes más. 2 Timoteo 2:26 también dice, ahí, 25, que el diablo lo tiene sujeto, ¿no? Atado en el cuello, haciendo la voluntad del diablo. Haciendo la voluntad del diablo. Miren, la Biblia dice esto, y vamos a ir comenzando ya a resumir, porque estamos acercándonos ya al final. La Biblia dice que un hombre no regenerado no puede producir buen fruto. ¿Dónde dice eso? Mateo 7:18. No puede traer buen fruto. Un hombre no regenerado no puede escuchar la voz de Cristo. Vamos a ir viendo los pasajes. Mateo 7:18. Vamos a ir viendo los pasajes. Mateo 7:18. Dice la Escritura, un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo puede producir frutos buenos. Entonces, una persona que es un árbol corrompido no puede traer frutos buenos. Mateo 7:18, es un no regenerado. En Juan 8:43, no puede escuchar la voz de Dios. Juan 8:43. Juan 8:43, dice la Escritura. ¿Por qué no podéis? Dice, ¿por qué no entendéis lo que digo? Porque no podéis oír mi palabra. Ahí está. La primera es una pregunta, la segunda es una afirmación. ¿Por qué no entienden lo que digo? ¿Por qué no entendían los fariseos lo que hablaba el Señor Jesús? Porque ellos no podían oír su palabra. Esa es la situación de un pecador. En Juan 14 también, 17. Juan 14:17. Dice la palabra de Dios. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque ni le ve ni le conoce, pero vosotros sí le conocéis, porque mora en vosotros y está en vosotros. O sea, un incrédulo, hermano, que dice, no puede aceptar el Espíritu de verdad. No lo acepta. En Romanos 8:7 ya leímos de que no puede sujetarse a la ley de Dios, no tiene la habilidad, no puede sujetarse. 1 Corintios 2:14, también ahí es un pasaje interesante. 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad, y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. Entonces, ¿cómo yo puedo decir que entendí el mensaje del Evangelio? Aquí encontramos otro pasaje. No puede aceptar las verdades del Espíritu de Dios, el hombre sin Cristo. Ahí en 1 Corintios 12:3
Primera de Corintios 12:3 dice: por tanto os hago saber que nadie ha hablado por el Espíritu de Dios. Por tanto os hago saber que nadie, hablando por el Espíritu de Dios, dice Jesús es anatema. Y nadie puede decir Jesús es el Señor excepto por el Espíritu Santo. Es decir, un incrédulo no puede confesar con el corazón, no de boca, con el corazón, que Jesús es Señor. En 1 Corintios 15:50 también, ahí más adelante, dice la palabra de Dios: y esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni lo que se corrompe hereda lo incorruptible. O sea, un hombre sin Cristo no puede heredar el reino de Dios. Y en Juan 6:44, pasaje que ya conocemos, Juan 6:44 dice: nadie puede venir a mí. ¿Nadie cuántos son? Uno. Nadie es nadie, ¿no? Cero. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Y eso vamos a hablar también el próximo domingo. Ese no lo trae, esa palabra es una palabra griega que se llama helkuo. ¿Saben? Significa arrastrar a alguien. Y vamos a ver cómo se aplica esa palabra arrastrar. Es una traducción literal, podría decir: nadie puede venir a mí si no lo arrastra el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Esa palabra es helkuo. Y cuando se usa en otros pasajes de la Escritura es arrastrar. Por ejemplo, cuando lo arrastraron a Pablo ahí al lugar donde tenía que ser arrastrar. También Juan 6:65 dice igual. Y decía: por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si no lo ha concedido el Padre. Nadie puede venir a mí. Hermanos, nosotros que hemos sido salvados solamente por gracia, no había nada en nosotros que nos recomiende para ser salvados. No había nada, no había nada. Acá no podemos decir: no, yo fui más inteligente y pues no, porque dice: lo necio del mundo escogió Dios. Nadie entendía, nosotros estábamos corrompidos en nuestra mente. Y yo creo que es verdad, nadie puede decir eso, ¿no? O alguien puede decir: no, yo en mi libre albedrío me acerqué a Dios. Y esta doctrina, hermano, que habla que nosotros somos incapaces, no tenemos la habilidad de buscar a Dios, esta doctrina debe ser el comienzo de una actitud de humildad y de humillación. Humildad y humillación al conocer la verdadera dimensión de la gracia de Dios. A lo largo de este sermón, hermanos, hemos hecho lo que la Biblia hace: exaltar a Dios. Es lo único que estoy haciendo yo, exaltar a Dios. Al hombre yo no lo estoy exaltando. Al pecador no lo exalto, porque la Biblia no lo exalta. El que quiera, y que Dios quiera pues dirigir nuestros corazones a una actitud de agradecimiento total. Hermanos, sin la doctrina de la depravación total, el Evangelio no son buenas noticias. No son buenas noticias. ¿Se da cuenta? No son buenas noticias. Las buenas noticias es para alguien que cosa. Alguien que era incapaz de recibir eso. Por eso es buena noticia, por eso nos alegramos. Por eso quizás servimos al Señor con más fuerza. Nos damos a Cristo. ¿Por qué? Porque sabemos cuál era nuestra condición, de dónde nos sacó el Señor. Él nos sacó, nosotros no hicimos nada. No hicimos nada. Y para terminar, hermanos, yo quisiera leer un pasaje de los Salmos, Salmo 65:4. El Salmo 65:4. Y este salmo habla de la abundante generosidad de Dios. ¿No es lo que habla este salmo? De la abundante generosidad de Dios. Dice la Escritura: cuán bienaventurado es el que tú escoges y acercas a ti, para que more en tus atrios. Seremos saciados con el bien de tu casa, tu santo templo. Cuán bienaventurado es el que tú escoges y acercas a ti. Vamos a orar. Señor Santo, gracias te damos por tu palabra, Señor, esta mañana. Dios bendito, hemos expuesto lo que por medio de tu palabra, Señor, tú traes a nuestro conocimiento acerca de la condición del hombre en sus pecados, Señor. Y esto solamente nos lleva a agradecerte, Dios bendito, el hecho que tú
En tu gracia, Señor, aun cuando éramos como esos trapos de leprosos, Señor, te apiadaste de nosotros. Y tú, Señor, por alguna razón que está en tu corazón, nos trajiste a la luz, nos diste vida. Señor Santo, cuán agradecidos estamos. De que toda la gloria sea tuya, Señor. De que la salvación haya sido de principio a fin obra de tus manos, obra del Espíritu Santo, obra de Cristo en la cruz. Gracias, Padre, por ese favor inmenso que no lo merecíamos. No clamamos ayuda por ti, Señor, mas nos hundíamos en nuestros pecados cada vez más y más. Pero dices tú, Señor, en tu palabra, fui hallado por los que no me buscaban. Así éramos nosotros, no hay quien busque a Dios. Pero te encontramos, Señor, porque tú nos hallaste primero. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén.